Hola compis, bienvenidos a esta última sesión de Himno y es Virgen de la Calle. Como ya sabéis, Fernando me ha pedido que os hable un poquito de cooperativo y aprendizaje basado en proyectos y que bueno, realmente esta sesión son dos. Una que consiste en este vídeo, así practicamos en la clase invertida, y otra, la sesión práctica que se celebrará en el centro y que según los que estéis interesados, pues así será en un aula en otra. ¿De qué os voy a hablar? Porque Fernando me ha pedido que os hable de aprendizaje cooperativo y me ha pedido que os hable en proyectos, de aprendizaje basado en proyectos. Pero claro, yo aprovechando que el camión pasa por Palencia, pues quiero hablaros un poquito de mis experiencias con aprendizaje servicio, que para mí, bueno, tardé más en meterme en este campo porque ya había trabajado algo en cooperativo y en proyectos cuando oí hablar de este aprendizaje. Y ya también un poquito de clase invertida por aquello de que primero va a ser un vídeo y luego la sesión práctica para aprovecharlo al máximo, ¿no? Y a ver cómo sale, teniendo en cuenta que solo contamos con un tiempo de un recreo. Y por último, bueno, pues os voy a contar un poco también ejemplos que creo que sirven para todas las materias, de dos actividades que yo hago que creo que sirven para todas las materias y que, bueno, pues ahí las voy a dejar si os pueden ayudar. Y pues último os voy a dar un poquito mis propias conclusiones y no os preocupéis que todos los enlaces que utilice os los dejo al final del vídeo o incluso os lo paso por correo sin ningún problema. Bien, en cuanto al aprendizaje cooperativo, pues hombre, todos estos proyectos innovadores se basan en trabajar en equipo, lo que se supone que para el alumno le implica una participación activa y que va a ser más motivador. Bueno, trabajo en equipo, sí, y bueno, está basado en una de esas técnicas. El trabajo cooperativo son diversas técnicas que se aplican en distintos motivos. ¿Qué tienen en común todas? Pues un objetivo. Al alumno se le plantea una actividad, un objetivo común. Y los alumnos tienen que dividir el trabajo, por supuesto, y luego cada alumno hace su parte. Pero no es solo su parte y ya acabado, no. Aquí, si un alumno se atasca, los demás, si no le ayudas, el grupo no te hay, y luego todos tienen que saber de todo, la responsabilidad solidaria. Es decir, si, por ejemplo, yo estoy viendo o estudiando las provincias de Castilla y León y un alumno le toca Palencia y otro alumno le toca Segovia, pues claro, está claro que el que le ha tocado Palencia va a ser especialista en Palencia y sabrá mucho de Palencia, pero no puede olvidar y tiene que saber algo lo fundamental de Segovia. Sí, aunque no te haya tocado Segovia, después de las puestas en común tendrás que saber que Segovia tiene pues un alcázar, tiene un acueducto y tiene una catedral gótica, que igual como no eres especialista no sabes más, pues sabes lo fundamental. Claro, el especialista de Segovia igual sabe que además hay una iglesia del Salvador que es mudéjar, pero da igual, aunque tú no te haya tocado Segovia, al final tienes que conocer lo fundamental de Segovia. Esa es la responsabilidad. Si un alumno falta al día siguiente, no es que no estuve, no, al final tienes que conocer todo, ¿vale? Y bueno, pues dentro de esas técnicas os voy a explicar dos y os voy a dejar un enlace donde podéis ver muchas más. Una de ellas es la típica 1, 2, 4, que, bueno, pues se trata, hay un objetivo común, pues por ejemplo, conocer el sistema tributario español, ¿no? Y bueno, pues ese es el objetivo. Luego lo que se hace son los distintos tributos, se dividen y cada alumno coge 2, 3, 4, ¿vale? En la siguiente fase, cada alumno individualmente se pone a estudiar en los tributos que le ha tocado y empiezan a buscar pues cómo se denomina, qué clase de tributo es, qué es lo que graba, cuándo lo graba, a quién. Y posteriormente hay una puesta en común con otro compañero. Pasamos del 1 al 2, que ponen en común cada uno lo que ha visto, lo que ha apuntado en su papel y empiezan a ver semejanzas, diferencias entre los distintos tributos que les ha tocado. Y al final hay una puesta en común, pero de 4, con lo cual al final se consigue ver la globalidad de todos los tributos. Unos eres más experto porque es el que te ha tocado a ti trabajar y otros, obviamente, de escuchar a sus compañeros y, obviamente, como a ti te va a tocar explicarlo al menos 2 veces, con el grupo de 2 y el grupo de 4, queda más consolidado los tuyos y también queda más consolidado las puestas en común que te hacen los otros. Otra técnica que a mí me gusta mucho y es la que más utilizo, y es la que voy a utilizar además en la sesión práctica, es la del rompecabezas suaves. Bien, en esta técnica lo que se trata es, bueno, primero hay un grupo de referencia
se hacen grupos, hay un grupo de referencia y a cada grupo hay una división de tareas. Hay secretario coge y divide, o bueno, entre ellos se ponen en común y hay una división de tareas y la segunda fase es el trabajo individual. Ya tienes tu tarea, empiezas a buscar, que si en internet, que si en los apuntes, que si en el distinto material y te elaboras tus características de la fase que te ha tocado. En la tercera fase lo que hay es la reunión de expertos que se llama. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pasan todos los que les ha tocado la tarea A de los distintos grupos se reúnen en un sitio. Los que les ha tocado la tarea B de los distintos grupos se reúnen en otro sitio. Los que les ha tocado la tarea C de diversos grupos se reúnen en otro sitio y se ponen en común. ¿Qué se consigue con esto? Pues cosas que un experto se le ha escapado, esta característica, el otro se ha dado cuenta, ay sí, pues mira, es verdad, yo de internet he sacado esto, no, pues yo mira, de este libro, o mira, preguntando, al final consiguen cosas que uno no se le había escapado, pues con el otro al final es muy difícil que se escape. Y la cuarta fase es que vuelvo al grupo de referencia, al inicial, y explico, ahora que ya soy experto, al resto de mis compañeros les explico la parte que me ha tocado. Y en global juntamos el puzzle, porque en global todas las partes conseguimos el objetivo final. Fundamental, otras estrategias de cooperativo. Pues bueno, aquí tenéis un enlace con otras estrategias de cooperativo, os lo dejo al final. Y bueno, pues he elegido, hay mucho en internet, pero bueno, he elegido este porque considero que es bueno y breve, 2 veces bueno, lo explican bastante bien y no hay abuso de técnicas, explican, no sé ahora mismo las que son, si son 9 o 10, ¿vale? Y los explica muy bien y concreto, pero hay muchísimo material en internet, ¿vale? Fundamental en esto, bueno, pues obviamente el control de tiempos, es fundamental porque si no los alumnos empiezan a divagar, ¿no? Tal, hasta que se ponen, se quitan. Sin embargo, claro, tú la primera vez que les marcas el tiempo no es no lo cumplen, pero al final se acaban acostumbrando a que tú les marques el tiempo. Y fundamental el reparto de roles, es decir, en cada grupo al menos, porque si se dan más roles no pasa nada, pero al menos tiene que haber un controlador de tiempo y un secretario. El secretario apunta sus tareas y las puestas en común, las dificultades, en caso de que la tarea dure más de un día. Y el controlador del tiempo lo que dice, nos ha dejado 5 minutos, quedan 3, quedan 2, queda 1. Y fundamental de cara a que, pues eso, que no divaguen y que no al final no se pierdan, hago esto, no hago lo otro. ¿Y quién toma estos papeles? Pues lo recomendable es que se intercambien a lo largo del curso. Pero bueno, pues para empezar, pues puede ser el secretario, lo típico, pues el más joven y el controlador de tiempos el mayor, ¿vale? O cualquier otro criterio, bueno, como al final se van a intercambiar a lo largo del curso, no pasa. En cuanto al controlador del tiempo, el profesor aquí también puede utilizar, si se tiene cañón y demás, puede utilizar un reloj de arena que hay online, que consiste, bueno, pues tú entras y en este reloj de arena y lo controlas, le dices 5, 4, ayudan porque si lo tienes en cañón, aunque haya un controlador de tiempos en el grupo, pues tú le dices, van a ser 5 minutos, ¿vale? Pues le doy y van a ser 5 minutos, lo pones, lo das en conjunto y le das a comienzo y el reloj empieza a contar. Todos los alumnos desde cualquier sitio del aula están visualizando ese reloj, entonces le facilitas al controlador del tiempo y cualquiera en un momento dado lo puede ver, con lo cual si se tiene un cañón es bueno la herramienta, ¿vale? Bueno, pues la evaluación, por supuesto, lo que no se evalúa, parece que pierdes el tiempo, si trabaja en grupo, no. Rúbrica, cuestiones de verdadero o falso, a ver qué es lo que ha quedado. Para motivar también se le puede dar puntos extras, tanto individuales al grupo, claro, hay que tenerlo dentro de nuestros criterios de calificación e intentar ver cómo los metemos, ¿vale? Yo en mi caso, en la actualidad, lo utilizo para consolidar contenidos tanto teóricos como prácticos. Teóricos, por ejemplo, la definición de Estado español, democrático, social, de derecho y autonómico, ¿vale? O esas 4 características que se estudien, o prácticos, pues para distintos ejercicios de la función, sí. Pero, y digo en actualidad porque si el día de mañana los alumnos llegan con más bagaje en este sentido de trabajo cooperativo, se podría utilizar perfectamente y de manera rápida, que no cueste tanto, pues para no solo consolidar, sino para indagar y desarrollar cualquier contenido, tanto teórico como práctico. En cuanto al aprendizaje basado en proyectos, obviamente también el trabajo en grupo está ahí, y digamos que la diferencia principal es que es para más de una sesión, ¿vale?
el trabajo cooperativo muchas veces sirve para nada. En 10 minutos se ha hecho una sesión de trabajo cooperativo, ¿no? El proyecto va a durar más de una sesión. Otra característica principal es que el alumno construye su propio aprendizaje, y otra característica es que lo que se hace es plantear una situación, una problemática, una situación real en la que los alumnos, cogiendo distintas actividades que tengan que ver con el currículum, van a dar una solución a ese problema y crear un producto final. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la planificación, la propuesta, hay una serie de fases, la propuesta puede partir del propio profesor, puede partir de los propios alumnos, obviamente siempre tiene que estar relacionada con el currículum, pero la fase más complicada que digamos es la planificación. Los propios alumnos van a decir, bueno, pues hay que desarrollar estas tareas se van a desarrollar tal día, en esta sesión, otras tareas en otra, y lo tienen que tener muy claro y muy planificado, y luego ya ponerse, sí, reparto de tareas, llega la primera sesión, fulanito hace esto, lo otro no sé qué, y sobre todo las puestas en común en inicio, sino como dura más de una sesión, en inicio, puesta en común en inicio, ¿dónde estábamos? ¿Qué nos queda de hacer? Y final, ¿qué hemos hecho hoy? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Cómo se han solucionado? Os recuerdo, si un alumno se atasca, el resto del grupo da igual que avance, no es que un alumno ya haya acabado y yo ya he acabado y los demás que sigan trabajando, no, porque si, mientras no se siga, el grupo pierde, insisto. Y es importante también la valoración del grupo individual. Y bueno, pues esas puestas en común, esta tabla la ayuda al secretario, es decir, los distintos asistentes en esta tarea, cuál es el planning para hoy, qué dificultades ha habido, qué es lo que se ha encontrado, cómo se han corregido esas desviaciones. Y bueno, el papel del secretario es fundamental. Entonces, pues rotarlo también y hacer las puestas en común al principio y al final. Insisto, en esta fase lo importante van a ser la planificación. Fijaros, si una vez que hemos decidido cuál es el problema que hay que evaluar, vamos a tener que decidir cuántas sesiones hay y qué tareas se van a hacer en cada sesión. Y obviamente luego dentro de cada sesión el reparto de tareas entre ellos. Por eso la labor del secretario es fundamental. Pero tiene que estar muy claro y las puestas en común al principio y al final, porque si no, dejar. Y mira, pues hemos previsto para la primera sesión visitarlos, hacer esto, hacer lo otro. ¿Se ha hecho, no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué desviación ha hecho? La segunda y tercera sesión lo mismo. Es decir, como es a largo plazo, si no controlo, yo no sé, cualquier camino me sirve. Si no sé dónde voy, cualquier camino me sirve. Entonces tengo que tener claro dónde voy, cuál es el objetivo y demás. La evaluación, por lo típico, la típica rúbrica. Acordaros, aquí hay una exposición final del proyecto, que incluso en la exposición pues se tienen que repartir esas tareas de exposición, ¿vale? Y al resto de la clase, con lo cual es muy global, lo que pasa que utiliza más tiempo, ¿vale? Y a la hora de evaluar, pues habría que evaluar todo, tanto la planificación, el control de las desviaciones, resultado final, presentación, bueno, todo. En la actualidad, pues yo lo estoy utilizando pues como consolidación final de una unidad de trabajo que requiere englobar todo lo que ya se ha visto y además dar un pequeño salto, un poquito más, dar ese pequeño salto y solucionar un problema. Por ejemplo, en hojas de cálculo, pues lo estoy planteando pues al final, una vez que he visto los contenidos básicos, crear una factura que simplemente en un menú que elija el cliente y otro menú que elija el pedido, se recalcule automáticamente todo y aparezcan los datos del cliente, los datos de la factura, el IVA, todos los cálculos. Con lo cual van a tener que aplicar pues lo que se ha visto antes de filtros avanzados, macros, las fórmulas de la factura, los menús desplegables, las funciones, buscar para... Bueno, todo lo que se ha visto, ¿no? Y lo van a tener que aplicar y dar un salto a una aplicación real, a una problemática real. Y en ACES, por ejemplo, lo utilizo a la hora de formularios que se creen a la entrada y que nos permitan ir a las distintas bases de datos y aplicar, o que cualquier usuario lo pueda dar, una simple búsqueda y que le solucione, ¿vale? Lo que os comentaba antes, en cuanto al aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio, yo lo vi, ya había hecho algo, ya había trabajado algo de cooperativo y de proyectos y bueno, pues fui a hacerme un curso a la Menéndez Pelayo en verano, un curso que organizaba el famoso César Bona y que dentro de, pues me sirvió para repasar lo cooperativo, me sirvió para repasar todo el tema de proyectos, cómo lo implantaban distintos colegios, distintos institutos que se consideran innovadores en España hoy en día.
y apareció ahí y nos presentó a Roser Valle, que es la máxima representante de aprendizaje-servicio en España. Y bueno, pues a mí en concreto yo no había oído hablar y me introdujo en esta metodología. Bien, el aprendizaje-servicio lo que busca es alumnos que transforman la sociedad, ¿vale? Se trata de caminar hacia PISA, de dar aprendizaje, pero sin dejar de ser persona por el camino. En definitiva, es aprender a la vez que se da un servicio a la comunidad. No es solo un servicio, ¿vale? No es solo hacer una campaña de limpieza, sino que es un servicio acompañado de aprendizaje. Comentaros también que no es una metodología en sí, porque al final el aprendizaje-servicio va a utilizar el cooperativo, el basado en proyectos, la clase invertida o cualquier otra, la clase magistral, lo que se considere. Pero la fundamentación es que intenta modificar una realidad, mejorándola, por supuesto, se intenta intervenir mejorándola. Entonces es servicio a la comunidad más aprendizaje, eso es el aprendizaje-servicio. Bien, Rosa tiene su propia página, ¿vale? En esta página tiene muchas cosas interesantes de aprendizaje-servicio, que también luego os lo paso al final, ¿vale? Y bueno, pues tiene muchos ejemplos, además hay un concurso anual en cuanto a aprendizaje-servicio y bueno, pues ella lo explica, además ella es una comunicadora nata, ¿vale? Y bueno, pues verla en acción la verdad es que merece la pena, ¿vale? ¿Qué más cosillas del aprendizaje-servicio? Bueno, parte de una necesidad social, porque si la necesidad no es sentida por el alumno, por mucho que el profesor le diga, tal, no va a ser. Y se trata de que también devuelva un poco a la sociedad lo que la sociedad le está aportando, ¿no? Le está dando una educación, tal. Y bueno, a mí hubo una cosa que dijo Roser que sí que me hizo pensar, que es, Hitler, es verdad, tenía un coeficiente intelectual cercano al 180, ¿no? Se era catalogado como genio. Era muy bueno aprendiendo, pero claro, ¿para qué sirvió? A la comunidad no nos sirvió para mucho. Comentaros también una curiosidad, en Cataluña es obligatorio entrar a la enseñanza obligatoria y tienen ya proyectos muy avanzados, ¿vale? Y bueno, pues ejemplos de aprendizaje-servicio, también os doy el enlace al final. Hay muchísimos, ahora os comento yo algunos, ¿vale? Y bueno, pues esta otra página de aprendizaje-servicios nos habla de la definición y demás y de muchísimos ejemplos en todos los niveles, ¿vale? Entonces, pues a nivel de primaria, a nivel de secundaria, también de FP, por supuesto, y que nos dan tal. Bueno, yo os pongo aquí algunos ejemplos que son fáciles de empezar a implantar el que quiera, considere adecuado esta metodología, ¿vale? Pues, por ejemplo, las típicas tutorización, pues tanto en lectura como a la hora de resolver problemas de matemáticas. Que un alumno de cuarto ayude a uno de primero. Al de cuarto les sirve para consolidar su aprendizaje y reforzar su aprendizaje matemático de lectura, y al de primero, pues fijaros que él está tal, arrancando tal, pues le ayuda o le soluciona muchos problemas, puesto que el otro, quieres que no, además le motiva porque ve que realmente está avanzando en matemáticas, en lectura, claro, cuando se compara con primero. Claro, habría que coordinarse distintos profesores del departamento de distintos niveles o bien un profesor impartir clase en distintos niveles. Otro ejemplo es, por ejemplo, el recuperar sendas. Claro, se trata de recuperar sendas y a la vez pues hablar de biología, el de ciencias, pues el tipo de árbol, tal, la hoja caduca, no sé qué, hacen una exposición de los distintos árboles, es decir, recuperan, dan un servicio a la sociedad recuperando una senda, y además se está tratando a nivel de ciencias una serie de aspectos que tienen que ver con la aprendizaje. Por supuesto, a veces declaraciones de la renta, pagos fraccionados. Otro ejemplo muy curioso es el de charlas informativas sobre ciberseguridad, es decir, los propios alumnos hablan sobre ciberseguridad o manejo de Internet a asociaciones de vecinos de personas mayores o de mujeres o alumnos de otros niveles o incluso de otros centros. Refuerzan esos contenidos de informática a la vez que dan un servicio a la comunidad. Taller de mecanografía, acceso a la ordenadora a vecinos de la zona, personas adultas que tienen más, o de cómo, por ejemplo, pedir una cita en el SACIL o a otros profesores. Hay muchísimos más ejemplos en lo que os he comentado antes y bueno, pues yo ahora mismo, como ya sabéis, lo estoy utilizando en el taller de mecanografía, en los recreos, que se podría ampliar y utilizarlo. Sabéis también que es para profesores, está abierto a toda la comunidad y se podría utilizar pues en distintos horarios también, ¿vale? Aquí en el centro se hacen varias actividades de servicio. Por ejemplo, me viene a la cabeza el tema de donar sangre.
Claro, ese aprendizaje-servicio habría que enfocarlo desde el currículo. Y los profesores de ciencia, pues cuando ven que la sangre, los tipos tal, de tal, quién es donante, quién puede donar, quién es recesivo, tal, y que los alumnos luego fuesen por las clases explicando un poco la importancia o los beneficios, inconvenientes de la donación. Con lo cual ellos les refuerza todo el aspecto de los grupos sanguíneos y demás, y a la comunidad, pues al final donar sangre está claro que es necesario. O la subida al Monte Viejo. Pues obviamente ahora mismo se está haciendo como un servicio, pero se podría hacer aprendizaje-servicio en el momento que, bueno, pues se hable de medir distancia, cuánto dura ir al Monte Viejo, las calorías que se gastan, la inclinación que tiene, si luego además a la vez que se sube se va hablando de los árboles y se hace una especie de senda y marcadores del tipo de árbol que es, pues estaría totalmente incluido aprendizaje-servicio, ¿vale? Lo que se busca es la unión, no solo servicio, no solo aprendizaje. Vale, clase invertida, me imagino que es la que todo el mundo ya tenga más contacto, sepa lo que es, incluso lo haya utilizado. Son vídeos que se graban, el alumno lo ve en casa, que en casa está más centrado, tiene su tiempo, y lo ven cuantas veces necesite. Con lo cual, yo lo utilizo online, que disminuye el efecto negativo de los alumnos que no pueden ir a tutorías colectivas, y tiene otra gran ventaja, que se adapta a todos los ritmos de aprendizaje distintos, porque lo necesitas ver más veces, ¿vale? Y luego hay otra ventaja, que también hay que decirla, que es que el profesor en clase acaba de comentar algo y siempre hay el típico alumno que te pregunta, oye, esto es lo que acabas de preguntar, y luego todavía más tarde hay otro que te vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? Y el profesor cuenta hasta 10, bueno, pues no pasa nada, aquí en el vídeo pues dar al repeat y ya está, ¿vale? Se ve cuántas veces se necesita, ¿vale? Y luego en clase, digamos que se hace la práctica, que suele ser más motivador, con lo cual dejamos de decir que calla, no sé qué, porque le pones a actividades. Y digo suele ser, ¿vale? Porque no siempre, no, insisto, no hay varita mágica, pero bueno, pues suele ser, ¿vale? Y bueno, pues un ejemplo lo que voy a hacer yo con esta última sesión de himno y es Virgen de la Calle. Os voy a mandar este vídeo y luego en la práctica, pues material para empezar a trabajar todos estos aspectos, ¿vale? Bueno, antes de terminar quiero explicaros dos ejemplos que utilizo yo y que sirven, utilizo más, pero que sirvan para todas las materias, se me ha ocurrido hablaros de esto. Vale. En concreto, la juega online, la OCA online, perdón. Lo suelo utilizar unos 10 minutos por semana para repasar la parte del tema en el que estoy. La OCA es online o se puede tener un tablero físico con un dado online, las distintas. Vale. ¿Cuáles son las reglas? La OCA yo la combino como trabajo cooperativo, ¿vale? Con lo cual, las reglas son las propias de la OCA, por supuesto. Hay distintos grupos, cada grupo tiene un color. ¿Y cómo incluyo el cooperativo? Vale. Pues lo que hago es, cada miembro del grupo piensa una pregunta que se va a hacer, que tenga que ver con el tema que se está viendo, ¿vale? Y luego la piensa durante un minuto, ¿vale? Luego el grupo se reúne durante 2-3 minutos y ponen en común cada uno su pregunta. Por si cada uno ha hecho una pregunta y son 4 miembros, pues las 4 preguntas. Todos los miembros tienen que conocer todas las preguntas y respuestas, por supuesto, porque ellos se hacen esas preguntas, tienen que responsabilizarse de esas preguntas. Y en un folio en blanco escriben las preguntas, pero no las respuestas. Las preguntas las escriben porque luego se las van a hacer a otro grupo, pero no las respuestas, se las tienen que saber. Bien, en esta OCA todos los grupos participan, pero es verdad que 2 grupos lo hacen de manera activamente, que es el que está jugando y el grupo que hace las preguntas. Y los otros están a la espera de que haya rebote. Vale. ¿Qué más reglas hay? Vale. Al grupo que le toca jugar, pues lanza el dado, por supuesto, y tira las mismas de oca a oca, de puente a puente, todo eso exactamente igual. Que haya una casilla. Y para consolidar esa casilla, le hacen una pregunta. ¿Quién le hace la pregunta? Pues yo aquí juego mucho la aleatoriedad. ¿Y a quién? Porque claro, como cada grupo tiene 3, 4, 5 miembros, ¿vale? ¿Quién hace la pregunta y a quién? Vale, pues yo le digo a cualquiera de la clase, digo un número, y con ese número voy a un grupo y le digo, esa pregunta, si ha dicho el número 3, haz la pregunta 3. ¿Y a quién se la hace? Pues pido a otra persona que diga otro número. Y voy al grupo que está jugando y cuento tal, y va a responder ese miembro del grupo al que le ha tocado, ¿vale?
¿Qué consigo con esto? Porque además a la hora de contar puedo empezar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, puedo pedir a uno que diga un número o a otro, nunca saben a quién voy a preguntar, a quién le voy a decir un número, nunca saben a qué grupo luego le voy a mandar que diga la pregunta y demás, la aleatoriedad, que no haya lo típico tal, yo te hago estas preguntas, te las paso de no sé qué, y así tú me las pasas, no sé qué, se pierde y jugamos, empezamos a jugar y a repasar qué es de lo que se trata y no a perder el tiempo en otras hay como engañar, ¿no? Bien, obviamente, si una vez hecha la pregunta, si el alumno contesta, sigue tirando el grupo. Si el alumno no contesta, hay rebote. El grupo pierde el turno, ¿vale? Salvo que tenga vida, y se apunta en el número de la hoja que ha consolidado, ¿vale? Que es donde comenzará la siguiente vez que le toca. Y ahora empieza el tema de los rebotes. ¿Qué pasa? Pues que hay un rebote. ¿Quién puede coger rebote? Pues cualquier grupo que o no haya hecho la pregunta o no estuviese jugando. El rebote se coge a nivel individual, o sea, cualquier miembro levanta la mano y pues el primero que levanta pues coge el rebote y si contesta bien, ¿qué consigue? Pues dos cosas. Individualmente consigue su apartado positivo, su valoración positiva y en grupo consigue una vida para cuando le vuelva a tocar. Con lo cual, de esta manera, individualmente también hay una motivación aparte, ya no solo que gane el grupo, porque puede coger rebotes y se le apunta individualmente. Insisto, hay que meterlo dentro de los criterios de calificación. Si el rebote no se contesta o se ha contestado mal, hay otra vez rebote, salvo que ya entre lo que ha dicho uno u otro ya casi esté contestado y ya se quita el rebote, ¿vale? Y pues así está. ¿Qué pasa? No contesta nadie, no quiere nadie el rebote o cuando se contestan los rebotes se contesta mal. Bien, por lo que se hace es aleatoriamente se pide a un alumno que diga un número y luego se va al miembro, al grupo que hizo la pregunta y se cuenta, se han dicho el 5, 1, 2, 3, 4, 5, al que le toque el número 5 y contesta esa pregunta. Si ese miembro del grupo no contesta una pregunta que ha hecho el propio grupo, ¿qué es lo que pasa? Pues que el grupo pierde la posición que había consolidado y la próxima vez que le toque vuelve a empezar de cero. Es decir, el grupo que hace las preguntas tiene que saberlas. Por lo menos garantizas que ha estudiado esa parte. ¿Quién gana? Pues obviamente el primer grupo que llegue a la meta y la consolide. Tiene que llegar al 63 y consolidar ese apartado. Y ahí se da una valoración positiva a todos los miembros del grupo. Claro, si utilizo 10 minutos por semana y claro, este juego de la OCA puede que me dure un mes o un mes y medio hasta que alguien llegue al final y se vuelva a empezar, o 2 meses, depende un poquito al final los rebotes, las vidas que cojan y la suerte que tengan a la hora de consolidar puntos. ¿Vale? Bien, a la hora de repasar, ¿qué garantiza? Que al menos conozco las preguntas que han hecho, ¿vale? Aparte que se repasen todas, y luego que hay una valoración individual y grupal, ¿vale? Que no solo se trata del grupo, el típico que se esconde y no te dice, no, nunca sabes, vas a tener que saber responder, todo depende. Y bueno, pues aunque no sea tan novedoso como puede ser el Kahoot o los Flickr, sí que es verdad que por parte del profesor no implica tanto trabajo, porque tanto en el Kahoot como en los Flickr implica que sea el profesor el que haga las preguntas de repaso, tal. Aquí es los propios alumnos los que tienen una participación activa y además tienen un trabajo cooperativo porque tanto individual como en grupo al final hay una puesta en común. En cuanto a la OCA online, pues aquí os dejo un enlace de la OCA online, ¿vale? Y que es muy sencillo de utilizar, pues elige, una vez que lo tengamos, el enlace se abre y bueno, pues se elige, lo primero que se va a hacer es elegir los jugadores y se empieza a jugar, se tira el dado, vais a ver que se tira el dado y lo que hay que hacer nosotros luego son las preguntas y el resto de cosillas, pero tenemos ahí. ¿Que tenemos una OCA física? Pues genial, no pasa más, ¿vale? Hay dados por ahí también online o el propio dado. Fijaros, lo que hay que hacer lo primero es elegir cuántos grupos son, ¿vale? Puede jugar solo un grupo, 2, 3, 4, como la propia OCA, ¿vale? Y luego pues el 1, pues cojo la 1 y directamente tira ahí a la hora de consolidar, vuelves a lanzar el 2, pues coges otra ficha o si el propio alumno el que ha consolidado, vuelves a tirar, ¿vale? Y sale ahora un 3
y bueno, pues si tenemos aquí, vais a ver cómo al poner de oca a oca y tiro porque me toca, eso lo hace automáticamente la oca. Y luego tenemos también el dado, el simulador de dado, que bueno, en este caso solo es un dado. Si se tiene un tablero físico, pues tenemos la opción, además de jugar con un dado o varios dados, ¿vale? Depende de lo que queramos avanzar, pues tenemos la opción de jugar con 2, 3 dados, los que queramos, damos a tirar. Claro, obviamente, si juegas con 3 dados, pues avanzas mucho más. Entonces, eso también de cara a que si quieres motivar a los alumnos a que acaben, pues se juega con más puntuación, o si quieres ralentizar un poco el juego, ¿vale? Bueno, pues esta es una y es muy sencillo, y además por parte del trabajador no requiere grado. Y os comento otro que hago para que no estudien la vista. Lo que hago es al principio de cada unidad de trabajo les preparo unidades, distintas tareas a cada alumno distintas, para que no empiecen a copiarse la tal. Y lo que se trata, las preparo al principio de cada unidad para que vayan, a la vez que se avanza en la materia, en la unidad de trabajo, ellos vayan haciendo y te puedan hacer preguntas. Esto es para que hagan en casa, no para que hagan en clase, sino en casa. Se lo valoro aparte. Y esta actividad, gracias a Fernando, en el proyecto que hicimos juntos, pues la mejoré con el tema de autoevaluación que ahora os comento. Gran ventaja, bueno, pues obviamente estas tareas luego se las escojo, se las recojo antes del examen, se las corrijo y se las doy entregadas. Con lo cual consigo, pues ven ellos los errores y consigo aumentar mucho los aprobados sin tener que bajar el nivel. Pero es verdad que sí que requiere un gran esfuerzo por parte del profesor a la hora de preparar las distintas actividades para distintos alumnos y a la hora de corregir. Vale, un ejemplo, pues en este les planteo al principio de cada unidad, pues por ejemplo para Laura, una serie de actividades de distintas relativas con préstamos, facturas, de todo lo que se ha visto, lo que sé que voy a ver, pues de gráficos dinámicos, de todo lo que sea, ¿vale? De las funciones sí, contar, de todo lo que se considere, y al final les hago la autoevaluación, ¿vale? Claro, consigo en teoría que vayan estudiando poco a poco. Yo en la práctica sé que al final lo suelen hacer los últimos días, pero bueno, por lo menos no es la víspera, ¿vale? Porque si no es que se ponen a estudiar la víspera, algo que no es abarcable. Así como yo las tareas se las recojo por 2 o 3 días antes del examen y se las tengo que corregir, pues ellos al final, aunque no sea tan periódico como era lo deseado, ¿no? Pero por lo menos no la víspera. Y sí que te preguntan, cuando están haciendo las tareas, al final tú ves que ya han empezado porque te empiezan a preguntar, o de cara al examen, con lo cual por lo menos no es la víspera. Sí que es verdad que requiere mucho más trabajo del profesor. Vale, conclusiones. Bueno, pues conclusiones. En mi caso tengo claro, o me gusta hablar de intercambiar técnicas, porque una técnica, por muy novedosa que sea, si al final solo utilizas esa técnica, el alumno al final sigue siendo aburrida y se acostumbran y tal. Entonces, el intercambiar les mantiene despiertos, les obliga a estar atentos, no saben qué vas a hacer a la siguiente hora. Yo muchas veces doy 3 horas seguidas y no saben que si voy a empezar con un estal, les mantiene despiertos. Otra es que, bueno, no hay varita mágica en educación, por suerte y por desgracia. Lo único que no funciona es lo que no se pone en marcha. Entonces, por suerte, porque si no sería muy aburrido. Al fin y al cabo sería venir al alumno a aplicar esta técnica, se lo sabe y ya está. Por desgracia, porque es difícil, ¿no? Al final conseguir que los alumnos. Entonces, si tú varías técnicas, está claro que cada profesor le cae unas técnicas, aplica unas técnicas, y unas técnicas le vienen mejor a un alumno, distintos estilos de aprendizaje, otras no. Pero si tú intercambias, al final acabas atrayendo algunos más, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso se trata, de traer algunos más. Verdad, gran esfuerzo. Y en ocasiones no sentimos que ese esfuerzo tenga un resultado positivo o no tan, muchísimo más esfuerzo al resultado. Vale, cierto es. Lo único que aquí hay que quedarse, si con algo que planteo y consigo atraer a un nuevo alumno, pues bienvenido sea. ¿Vale? O por supuesto, son mis conclusiones. Y bueno, pues por último, os dejo aquí los enlaces que os prometí. Si queréis, no os preocupéis, os mando un correo con todos los enlaces. Y nada, muchas gracias, en primer lugar por vuestro interés, en segundo por espero que me hayáis prestado atención en este vídeo, ¿vale? Y que nos veamos pues en la próxima sesión práctica que realizaremos en el instituto. Ya os convoco, tanto el aula, porque depende de los que os apuntéis, ya os convoco en aula para ir ver cómo preparo yo, ¿vale? Venga, muchísimas gracias.